¿Está prendido? Ah, perdón. Es que tengo la pera muy larga. ¿Señal tenerla corta o...? Pero toda mi vida fue... ¿Ah? Sí. Bueno, entonces el tema de la soberanía de Dios ha sido un tema difícil de digerir, ¿ya? Pero obviamente el Espíritu Santo nos va guiando hacia toda verdad, y cuando partimos a este estudio dijimos que el propósito era cambiar nuestra perspectiva de nuestra relación con Dios, en el sentido de que nuestra relación con Dios debe ser cada vez más escritural y cada vez menos emocional, entendiendo que las emociones no las vamos a poder nunca erradicar porque somos seres humanos, pero que nuestra espiritualidad no se confunda con esa descarga emocional que muchas veces nosotros le imprimimos a situaciones, entre comillas, espirituales. Y digo situaciones porque normalmente este concepto falso de espiritualidad cargado, basado en la emocionalidad, produce un constante, ¿no es cierto?, sub y baja, porque está sujeto a las emociones. Entonces, personas muy abajo, muy decepcionadas con el Señor, después muy arriba con el Señor. Entonces, esa característica es justamente de una relación más emocional y poco escritural, que desgraciadamente es lo que, y digo de verdad, desgraciadamente, abunda el día de hoy. Ahora, el tema de la soberanía, por supuesto, sin duda alguna... Carlitos, eso sería como tener doble ánimo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Es que el concepto doble ánimo se puede aplicar a varias cosas, entre eso justamente el hecho de tener estos altos y bajos emocionales, sí, pero está aplicado ahí principalmente al hecho de tener un pensamiento de Dios y después tener otro pensamiento de Dios, o sea, más que nada, el doble ánimo va relacionado con el creer y no creer, el creer y no creer, el dudar, ¿no es cierto? Esta cosa así, ¿ya? Entonces, el tema de la soberanía principalmente nos lleva al hecho de la salvación, ¿no es cierto? Porque el concepto de la soberanía de Dios en nuestra salvación hace, o mejor dicho, elimina todo acto, influencia, esfuerzo nuestro, ya sea por alcanzarla, por ganarla, por lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría a la luz de lo que hemos aprendido de la doctrina paulina, la doctrina bíblica, ¿no es cierto?, de las epístolas de Pablo, especialmente el libro romano, la carta a los romanos? Por ejemplo, si nosotros, ya que hablamos la semana pasada de que la salvación no se pierde, ¿no es cierto?, porque somos sellados, dimos todos los argumentos, algunos de todos los argumentos bíblicos que hay para fehacientemente, doctrinalmente, escrituralmente, proclamar que la salvación no se pierde, ¿no es cierto? Y cuando la gente dice que la salvación se pierde, ¿qué es lo que está diciendo implícitamente en una declaración de esas características? Por ejemplo, si alguien dice, no, que la salvación se pierde, la puedes perder. Como que depende del hombre. Claro. Que depende... Claro, es como que... Depende de las acciones que ya he hecho. ¿Ya? Entonces, eso significa que yo tengo un poder para perderlo o para retenerlo. Claro, entonces pasamos al concepto de las obras, ¿no es cierto? Ahora, si eso fuera efectivo, ninguno de nosotros llegaría a la tercera etapa, que es la glorificación. Jamás. Ya la habríamos perdido. A los pocos instantes, algunos, ¿no es cierto?, de haber recibido la salvación, ya la habrían perdido. Entonces, por eso es que analizamos cada uno de los pasajes, que no son por supuesto todos, pero yo los invito a repasar esto en la página de la iglesia. Está mucho más resumido, está bien bonito, ¿no es cierto?, y sobre todas las cosas, más que bonito, bien práctico, ¿ya? Para que nosotros entendamos este concepto, que nosotros no estamos hablando de una posición de iglesia, estamos hablando de una postura claramente expresada en la Biblia. Esto es una doctrina, ¿ya? Entonces, el concepto doctrinal que hemos aprendido en relación a la salvación dice relación primero con todas las doctrinas que hemos revisado. Primero, la doctrina de la inhabilidad absoluta, es decir, somos incapaces nosotros porque estamos
muertos en delito y pecado, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, todo eso. Nosotros no estamos heridos, el ser humano no está herido, no está mutilado, no, el ser humano está espiritualmente muerto. Por lo tanto, no puede, no tiene, y es más, no quiere ir a Dios, ¿ya? Solamente vamos a recordar Romanos 3, 23 al 25, porque hoy día terminamos la doctrina de la salvación, que la salvación no se pierde, con algunas implicancias, que tiene que ver justamente con la soberanía de Dios por el hecho de que es Dios el que la da, Dios el que la sostiene, ¿no es cierto? Dios es el que comienza la obra, Dios es el que la termina, todo es Él, por Él y para Él, ¿ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya, entonces lo primero es que dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una condición absoluta. Estamos muertos, ¿no es cierto?, en nuestros delitos y pecados, en fin, y la Biblia repite varias veces la situación en que se encuentra el ser humano natural, ¿no es cierto? Ahora, el ser humano, cuando es elegido por Dios, antes de la fundación del mundo, por razones absolutamente insondables, por su pura gracia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Entonces nace espiritualmente, recibe la fe que no tiene porque está muerto. ¿Cómo puede el muerto tener fe? No tiene fe, está muerto. ¿Ya? Entonces recibe esa fe y esa fe le permite creer en el sacrificio de Jesucristo. Si Dios no te hubiese dado vida, no me hubiese dado vida, jamás habríamos creído en el sacrificio de Jesucristo. En el sacrificio que nos limpia, que nos da. Esa fe es una fe sobrenatural. No está en nuestra naturaleza. No está en nuestra naturaleza. Es Dios quien la da. Por medio de la redención, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la propiciación. La propiciación es lo correcto, lo apropiado, lo exacto, lo perfecto para. ¿No es cierto? Entonces, Jesús pagó para poder legalmente darnos vida cuando estábamos muertos. Jesús es el pago legal para que el ser humano, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, tenga vida. ¿Ya? Nosotros ¿no es cierto? La humanidad caída vida eterna, ¿no es cierto? Esta es la situación. Estábamos muertos en delito de pecado, ¿no es cierto? Separados de Dios, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cero conexión, ¿no es cierto? Ahora, Jesús viene y hace una expiación del pecado, pero esa expiación es limitada, no es universal. ¿Por qué sabemos que no es universal? Porque si no, no tendría, o sea, él no debía haber venido. Si todos éramos Todos salvos. se salvarían. Es decir, no habría nadie en el infierno ni en el lago de fuego. Claro. Entonces, toda esta humanidad, ¿qué es lo que le corresponde? El infierno. ¿Qué es lo que muestra Dios mandando a la humanidad al infierno? No, mandándola al infierno. Su justicia. Ahora, Él soberanamente sacó algunos de acá y los colocó aquí. ¿Qué es lo que muestra haciendo eso? Misericordia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a mostrar aquí? Juicio y su ira. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad?
Porque nos da el poder de elegir lo bueno. No, pues si no tenemos libre albedrío. No, eso no permite, o sea, el hombre en pecado, que la va a buscar en ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? Porque nosotros tratamos ciertas veces de que Dios salga más bonito en la foto, no salga tan malo, pero ¿cómo entonces? Porque Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿o no? Sí. Porque Dios va a manifestar su gloria en el juicio, en la condena, en la ira y en la gracia absoluta. Va a manifestar su gloria en todas las áreas. No podría manifestar su gloria en la justicia si no hubiese permitido la maldad. No puede mostrar su gloria en el juicio si no hay gente que condenar. Y no puede mostrar su misericordia. Esa es la razón por la cual hay maldad en el mundo. Ahora el hombre es malo, todo lo que tú quieras. ¿Pero Dios podría intervenir? Sí. Claro que sí, pues. Pero si interviene, ¿a quién va a juzgar? ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de por qué hay maldad en el mundo. No viene de Dios, es propia de la naturaleza del hombre, pero Dios podría haberla terminado. Puede intervenir, claro. Dios puede hacer así y cambia todo. Pero ¿a quién juzgaría? ¿Cómo es que llevaría adelante su plan desde la eternidad para mostrar qué cosa? Su juicio, su ira. ¿En quién va a desatar Dios su ira si no hay gente condenada? ¿Y en quién va a desatar Dios su gracia si no hay gente rescatada? Por eso, bendito sea el Señor que tú estás aquí. Esto ya es para que te tires de guata todos los días y le agradezcas a Dios, pero la doctrina de la elección en el verdadero cristiano jamás produce soberbia, jamás produce eso, al contrario, produce una humildad absoluta y gratitud tremenda, porque llega a entender algo de lo que es la inmensa gracia de Dios. Dios dio lo mejor por lo peor, que era yo, que eras tú. ¿Me entiendes? Ese es el concepto de la gracia. Y además, inmerecido, toda la cosa. Yo le escupí la cara a Jesús, tú, yo, todos nosotros lo crucificamos ahí, fueron nuestros pecados. Pero así todo Él decidió sacarnos de ahí. ¿Porque éramos mejores que los que van para acá? No, a lo mejor hasta éramos peores. Pero esta es la doctrina de la gracia. ¿Se entiende? Esto es lo que explica la Biblia. El mundo está mal porque el hombre es malo. ¿Pero Dios podía intervenir en eso? Claro que sí. Claro que sí. ¿Se entiende? Entonces, Él va a ejecutar su juicio. Y va a desatar su ira. Por eso Él dice que tomó algunos de la misma masa. Algunos hizo vasos de honra y otros para deshonra. Por causa de los de honra, aguanta los deshonra. Ya. Por eso es que dijimos que nuestra visión de Dios sentimental se tiene que cambiar por la del Dios escritural. Como hablamos con el temor de Dios. Hablábamos hoy día de la tarde con unos hermanos, el temor de Dios. La gente dice como para que no salga tan el temor de Dios es como tenerle mucho respeto a Dios. La palabra temor es terror. Y yo debiera tener terror de pecar contra Dios, aunque Él me perdone. ¿Me entiendes? Aunque Él me perdone. Eso es dejar de mirar a Dios horizontalmente y mirar a Dios verticalmente. Verticalmente. Ahora, esto inmediatamente bota el idilio sentimental que cada uno de nosotros puede haber tenido con Dios antes. No, yo no creo en un Dios así. Si tú no crees en un Dios así, el Espíritu Santo no está en ti, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad, y esta es la verdad. Y justamente esto hace a Dios lo más inmenso que se te pueda imaginar en nuestra caída cabeza, en nuestra caída naturaleza. Entonces, vemos más grande y ¿qué hacemos? Apreciamos más la gracia de Dios. Más la gracia de Dios. Ese es el propósito de justamente de las doctrinas de la gracia. Entonces, estamos salvados, estamos seguros en la salvación. Lo que el Padre me dio, nadie me lo quita. Mis ovejas oyen mi voz y yo las tengo en mi mano y nadie me las va a arrebatar. Tú no pierdes la salvación. Si eres un hijo, una hija de Dios y el Espíritu Santo mora en ti, efectivamente
Tú estás en las manos de Dios, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada creado va a poder separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Escritura. Entonces, eso es. Y todo lo que revisamos la semana pasada. Y vuelvo a insistir, el punto muchas veces se nos produce la confusión porque nosotros le llamamos hermanos a personas que quizás no son hermanos. Por eso vamos a estudiar la parábola del sembrador también, para que nos quede bien claro eso. Que hay mucha que cae entre pedregales, ¿no es cierto? Y brota súper lindo, pero se muere al poco tiempo. Esa persona nunca se salvó. Gustó de la gracia, pero después se volvió a donde era. Como un perro, dice la Biblia, lo digo yo, vuelve a su vómito. Su naturaleza nunca cambió. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Porque te digo una cosa, el Espíritu Santo es Dios en nosotros con todo su poder. Si una persona es realmente hijo e hija de Dios, el Espíritu lo va a cambiar. Por muy contrito que esté, pero el Espíritu te va a cambiar. El Espíritu te va a redarguir. El Espíritu te va a cambiar. Porque es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Entonces, toda esta cosa que mira lleva 20 años y no ha cambiado nada, y está peor que antes, y ahora antes andaba con una mujer y ahora anda con tres, y oye, pero es el hermano, ese es un hijo del diablo, porque además, cuando la persona que gustó de la gracia de Dios, que brotó y murió, y se volvió al mundo, fíjense, siempre su condición es peor con la que salió. Más rebelde, más duro, más todo. Esa persona... Y Dios dice qué cosa, que a muchos de ellos les manda incluso un espíritu engañador. Así, entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ser realmente, tener discernimiento. Una persona que realmente es hijo o hija de Dios va a cambiar. Todo lo que nosotros queramos, no. Algunos más lentos que otros, claro, en un ritmo heterogéneo. Pero todo se la casa limpia y claro, claro. Y 7 demonios significa 7 veces más, no necesariamente 7. Pueden ser 7.000, 70.000. Entonces, a esas personas muchas veces nosotros, porque alguna vez vino a la iglesia, le decimos, uy, el hermano, yo lo encontré, está peor, el hermano, está metido en esto. Y yo le hablé a la iglesia y le digo, no me hablé de esa cuestión. Entonces, el hermano está lejos. No. Cuidado con eso. Discernimiento. Discernimiento. No se trata de esto que nosotros ahora, si faltáis 2 o 3 domingos, ya no soy hermano, ya nos pongamos al otro extremo. Puta, a veces uno le da como temor decir estas cosas porque ya faltó al estudio bíblico, ya no, hermano, y está bien. Pero tener discernimiento, ¿ya? Tener discernimiento, buscar el equilibrio en Dios. Ya. Bueno, vimos Efesios. Nadie puede quitarle, ¿no es cierto? Y algunas implicancias de la salvación. Con esto terminamos el tema de la soberanía de Dios y quise tocar este punto para remachar este aspecto de la salvación, tanto que viene de Dios como que no se pierde. Ni un problema. Ese es un desglose de algunos versículos que hablan acerca de... Ah, perdón, este de aquí. Ese era. No, ese es el primero y después ese. Ese es el segundo. Este es el primero. Entonces, Romanos 6, 5 al 14. Romanos 6, 5 al 14. Romanos 6, 5 al 14. Los animo, los exhorto a que estudien la carta de Pablo a los romanos. Que la estudien, la lean, la manejen, la dominen. ¿Ya? Toda la Biblia, por supuesto, pero cuando estamos hablando de doctrina, de la doctrina dura, por así decir, tiene que hacer un conocimiento de romano. ¿Quién va a leer? ¿Ya? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Pausa. Y si Él no muere y yo estoy en Él, tampoco voy a morir. Y si yo estoy en Él, tampoco la muerte se va a enseñorear de mí. Todo es imputado por causa de Él. Eso es como lo de la sustitución, ¿cierto? Claro, las implicancias de la sustitución, ¿no es cierto? Por causa de la sustitución, yo soy resucitado, mi vieja naturaleza es crucificada, ¿no es cierto? La muerte no se enseñoreará más de mí. Entonces, todo eso son implicancias de esta salvación, que no se pueden, esto es para demostrar y remachar, una vez más, ¿no es cierto?, recalcar el hecho de que la salvación no depende su sostenimiento de mí. ¿Cómo puedo yo llegar a desarrollar esas implicancias? Cuando a lo más me puedo esforzar por tratar de no pecar, pero no tengo ninguna implicancia. Entonces, por eso es que si la salvación viene de Dios, es dada por Dios y es sostenida por Dios. Y a causa de eso es que recibimos todo aquello. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, ahí nos dice que la verdadera guerra espiritual, o la única guerra espiritual, solamente puede experimentarla un cristiano. Una persona que no ha nacido de nuevo está en un estado carnal, vale decir, alma, mente y cuerpo. Por lo tanto, esta persona es esclava del pecado, no puede luchar contra el pecado. El único o la única que puede luchar contra el pecado es el que ha nacido de nuevo. Por eso a nosotros nos dice, no reine el pecado en ustedes. ¿Por qué? Porque hoy día, en el poder del Espíritu Santo, yo puedo luchar contra el pecado. O, dicho más claramente, yo puedo permitir que el Espíritu Santo luche contra el pecado. ¿Cómo es que yo permito que el Espíritu Santo luche contra el pecado? Disminuyendo tu carnalidad. ¿Cómo disminuyo mi carnalidad? Santificando, yendo a la palabra del Señor. Yendo a la palabra del Señor. Te di un 4. Un 1 y un 7, un 4. Pasa. Que recién la respuesta fue un 1. Llevan un 7. Bien. Bien. ¿Viste? Entonces, esta situación es la que realmente genera la lucha espiritual. La lucha espiritual no está fuera de nosotros, la lucha espiritual está dentro de nosotros. ¿No es cierto? Los agentes externos van a ir siempre a tratar de atacar esto, y no van a atacar nunca esto, no pueden. Pero sí esto, entonces con esto yo comprimo a la carne, mi naturaleza carnal. Y esa es la lucha permanente. Entonces, ahora, ¿cómo es que nosotros pudiésemos sostener la lucha contra el pecado sin el Espíritu? Es imposible. Decir que la salvación se pierde es decir que después de recibir la salvación volvemos a este estado. O sea, nos liberan para hacernos otra vez esclavos. Imposible, ¿ya? Entonces, he entregado suficientes argumentos para cuando usted escuche que alguien le diga que la salvación se pierde, que cuidado que va a perder la salvación y todo eso, tiene argumentos doctrinales, no, porque cuando le dice, oye, dame un argumento escritural que la salvación se pierde. Le van a nombrar Mateo 24 que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es la respuesta para eso? Son los que están en el periodo de la tribulación. Lee el capítulo completo porque el contexto es la tribulación. La tribulación, no es la gracia. Si yo tuviera que perseverar para ser salvo por mi cuenta, jamás lo sería. Jamás lo sería. ¿Ya?
Según Romanos 8.1, un pasaje también muy lindo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y si no hay ninguna condenación, no pierdo la gracia, no pierdo la salvación. ¿Ya? Según de Corintios 5:17. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se está refiriendo a nuestra naturaleza espiritual, el nuevo ser espiritual que hay en ti, que es el Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Espíritu Santo, que mora, que intercede por nosotros, que ¿cómo se llama? Nos busca con celo, ¿no es cierto? Nos mantiene unidos al Señor. Bueno, Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pausa. Toda familia. Ahora, a la luz de la doctrina bíblica, ¿qué está diciendo? Los hijos. Solamente sus hijos. Nombra familia. No está hablando de la humanidad. Toda familia que Él eligió en el cielo y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí entonces sabemos exactamente que se está refiriendo a su familia. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya, entonces un amor insondable, de cual toma todo esto y que nos capacita, que todo, si tú te das cuenta, todo. Cada uno de esos pasajes lo estamos leyendo rápido, pero cada palabra es profunda. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Ya somos ciudadanos del cielo. Aquí, ahora, hoy día, somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso como extranjeros y peregrinos en este planeta, pero somos ciudadanos del cielo. No hemos perdido nuestra ciudadanía. Si nuestra ciudadanía celestial dependiese de nuestras fuerzas, de nuestras obras, jamás la tendríamos. Jamás la tendríamos. Colosenses, 1 de Pedro dice más o menos lo mismo. Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos hizo, nos dio, nos trasladó. Él nos hizo, ¿no es cierto? Nos traslada, nos limpia, todo. No hay, te das cuenta que no hay nada que uno haga, que pueda hacer. Y el concepto que ocupa ahí es de herencia. Exacto. Que es propio de las relaciones de familia. Entonces nadie que no sea familia no puede dar. No lo puede dar. Igual nunca lo puede hacer. Exacto.
súper buen punto también, porque en el fondo eso significa el trabajo que Dios hace. ¿En quién expresa su amor infinito Dios? En sus hijos. En sus hijos. Porque si lo expresara en los que no son sus hijos, no podría desatar toda su ira. Oye, es terrible. Por eso es que la concepción de nuestra salvación es algo que tú tienes que... Es gigante, es insondable, es gigante, porque Dios no va a medio a odiar a los que va a condenar. Tiene que desatar toda su ira santa que se va a juntar con su justicia. Y tiene que entregar todo su amor que se junta con su gracia hacia nosotros. Infinita gracia, infinita condenación. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros sí, yo soy salvo, yo sí, el Señor murió por mí. Eso que no, como tan mecánico, tú tienes y por eso cualquier cosa que ofenda doctrinalmente a Dios es una herejía que nosotros debemos combatir. Lo vamos a ver ahora, Colosenses 2, 9 al 15. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Imagínate, Él anuló, otra vez, Él hace todo, Él anuló el acta que había sobre nosotros, un acta condenatoria, que nadie podía sacársela. Y Él lo que hace, te sacó esa acta condenatoria, la rompió y la crucificó con Él en la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos. Por eso es que cuando alguien dice que Él eligió a Dios, teológicamente es incorrecto. Dios lo eligió a Él, porque yo tenía esa acta sobre mí que nadie podía ver. Si yo hubiese querido que Él me sacara el acta, significa que yo algo tenía, no estaba tan perdido, era como, hay un vestigio de Dios en mí, ¿no es cierto? O de espíritu, mejor dicho. No, Él. Entonces, ¿qué va a hacer con la gente que se condena? Seguir el curso natural del juicio. El acta de los decretos se va a tener que cumplir. Se va a tener que cumplir, y contigo no se cumple. Entonces, por eso lo más importante en tu vida es Jesús. Lo más importante en tu vida es tu salvación. Lo más grande en tu vida es tu salvación. No hay nada que lo pueda superar. Por eso es que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede quitarte el gozo de ser su hijo, su hija. Nada, 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 nada. Por eso es que el ataque constante, ¿no es cierto? Y digo ataque porque debe ser así a todas las conductas que tienden, ¿no es cierto?, a victimizarnos, a... principalmente eso, a victimizarnos, a buscar ¿cómo decir? Esa autosatisfacción de sentirse considerado cuando el Dios del universo, lo más grande y todopoderoso, me eligió en mi inmundicia para hacerme su hijo. Entonces por eso es que un cristiano no debiera, yo sé que hay, tener problemas de autoestima, de que no se quiere. Ahora, si nosotros no valoramos eso, efectivamente estamos haciendo que el sacrificio de Jesús no es tan grande. O sea, claro, no voy al infierno, pero igual no me va bien, igual. Entonces, esa situación, ¿y por qué? Es porque el mundo cristiano hoy día no está en la palabra, en el grueso.
Y le hacen promesas exactamente como se las hacen en cualquier parte. Hoy día, entre los predicadores de la prosperidad y los políticos no hay mucha diferencia. Todos prometen lo que nunca van a cumplir. Lo que nunca van a cumplir. Entonces, como la gente es carnal, ¿no es cierto?, va a querer esas cosas. Si en una parte te dicen, oye, pucha, ya sabes qué, que hay el día miércoles, es día de milagro, y esto es una situación de la vida real. Este miércoles toca, ¿no es cierto?, cambio de auto. Entonces, que ya la llave de tu auto viejo, y el pastor te va a decir, todos los que quieren cambiar el auto. Entonces, como seguramente el 99,9% no lo va a cambiar, ¿se van a qué cosa? A frustrar, a amargar. No les hablan de la salvación, no les hablan de la doctrina de la gracia, nada de eso. Entonces, he querido realmente, porque hay dolor en mi corazón también en relación a eso. Es como cuando estamos hablando, ¿qué dice Colosenses? Acaba de decir, estamos completos. Y dale con que hay más revelación. Y dale con que hay profetas. Y dale con que hay esto que eso. Y dale con que hay esto. Y dale que yo te profetizo que mañana te va a ir súper bien, yo te profetizo. Y si te va mal, deberéis volver y matarlo. Si le aplicáis la ley del profeta. Pero no, pues todo esto se mandan cuanta barbaridad se les ocurre y nadie les dice nada. Entonces, la única manera de proteger al rebaño de Dios, porque es el rebaño de Dios, somos ovejas de Dios, es alimentando al rebaño de Dios correctamente. Y parte de esa alimentación es prevenirlo de toda esta enseñanza de lobo, ¿no es cierto?, que ya hoy día ni siquiera están disfrazados con piel de oveja, se muestran tal como son. Es ese aspecto. Por eso es que esto de la salvación, de la soberanía de Dios, que la Biblia misma nos dice, habrá falsos maestros, falsos profetas, encubrirán encubiertamente, doctrina, esto, harán mercadería de ustedes, todo eso. ¿Cuál es el sentido de eso? Efectivamente que tú estés alerta y sepas discernir. Sepas discernir. Hemos aprendido que no todos los que vienen a la iglesia o han venido alguna vez a la iglesia probablemente sean hermanos o hermanas. Tiene que haber fruto. Obviamente si nos vemos todos los domingos, todos los estudios, tú tienes una vida, somos hermanos, ¿me entiendes? Pero no partamos, por lo menos, por no llamar hermano a cualquier persona que una vez pisó la iglesia y que ahora es testigo de Jehová. Y que más encima se siente bien en eso. Me encontré con una persona que asistió hace años a esta iglesia. Y hoy día es testigo de Jehová. Y está feliz, dice que encontró al Señor ahí. ¿Tú crees que esa persona tiene el Espíritu Santo te saca de ahí, no sé cómo? Hoy la hermana ahora es testigo. Nunca fue tu hermana. Entonces son cosas que nos llama a la madurez. La madurez significa, vuelvo a insistir, no si se pierde alguien 2 o 3 semanas, o 4 semanas, o 5 semanas, ya no es hermano. No. Estoy hablando de este tipo de conductas ya abiertamente apóstatas hacia la mentira. ¿Ya? Es posible que cuando el Señor todavía no te tocaba para traerte, que anduviste dando vueltas por aquí, los mormones, esto, acá, así, y uno dice andaba buscando. No, Dios te dejó dar una vuelta por alguna razón. Pero cuando Él dijo, pum, te trajo. Y te convenció. Él te convenció. Su palabra te convenció. Y cuando Dios convence, nadie que te pueda sacar de ahí. Por eso es que si viniese hoy día una persecución, y tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, a lo mejor te asustarías, por supuesto, todo eso, pero no negarías al Señor. No lo negarías. ¿Ya? Estamos completos, no hay nueva revelación, no hay nada, la Biblia está completa, los 66 libros están completos, no necesitamos nadie, que ninguna persona venga y nos diga que Dios ahora agregó esto, el Hechos 24, como agregándole capítulos. No, ya hay un tipo que dice que efectivamente que él está escribiendo un nuevo capítulo de Hechos. Y lo peor de eso es que la iglesia está, bueno, el local, porque no sé, ya no hay iglesia, está lleno. Porque la gente quiere eso. No quiere que le digan que no sirve para nada, que no vale nada, que es un obrero inútil, y que por la gracia de Dios es lo que es. Y hoy día Dios me da todo su amor, pero yo no lo merecía. No me eligió porque era especial, me eligió por su gracia. Soy heredero de nada de lo que merezco.
nada de lo que merezco. Y la única forma en que yo puedo responder a Dios es permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Y cómo es que permito que el Espíritu Santo haga su obra? Obedeciendo sus palabras. Si la palabra me dice por allá, por allá. Si me dice para allá, para allá. Si me dice deja esto, deja eso. Nada más. Está todo escrito. Yo tengo que obedecer, nada más. Y más encima, cuando obedezco y empiezo a obedecer, dice que Él coloca en mí el querer y el hacer. Entonces cada vez me va a costar menos. Y hasta me va a gustar. Pero Él lo hace. ¿Te das cuenta? Por eso dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué ocuparse? Trascartón dice que si lo hacemos, Él coloca el querer y el hacer. Pero no hacemos nada. No escribimos nada, no inventamos nada, solamente obedecemos. Y eso ya mataste todo. Pero ¿cómo? O sea, tú estás cerrando la creatividad. ¿Qué creatividad? ¿Qué creatividad? ¿Qué vas a inventar? Tenemos que hacer esto para Dios, tenemos que ganar esto para Dios. Eso es carnal. Porque si Dios quiere ganar eso, Él te va a llevar. Tú sé fiel. El apóstol Pablo, proactivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio, vivir en santidad. Hacer la obra de Dios donde Él nos ha puesto. Y Él hará, sin que nos demos cuenta. Colosenses 3, 3 y 4. Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Glorificado, imagínate. Cuando se manifieste, dice, la última parte de la salvación, la glorificación. Inmerecidamente. Sacados, Él pescó los decretos de nuestras vidas que nos eran contrarios, los clavó en la cruz y nos dio vida eterna. O sea, todo su amor, toda su gracia, pero también toda su ira, todo su juicio. Tito capítulo 3, versículo 4 y 7, al 7. Para todos los que piensan, pucha, pero ¿cómo? Siempre les digo lo mismo. Vayan y díganle a Dios que cambie el lugar. Cambien el lugar. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Pauta. Otra vez, Víctor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos Ahí, salvó. ahora estoy leyendo con los ojos de la doctrina. Eso no son todos los hombres. Los que Él eligió. Los que antes conoció y a los que predestinó. Por eso cuando la gente lee sin la doctrina, se le produce ¿qué cosa? Confusión. Por eso la base doctrinal es fundamental para leer la Biblia, porque si no, voy a interpretarla como yo creo, y no como la Biblia es. Perdón. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Imagínate, Él derramó, Él justificó, Él. Pero cuando dice, se manifestó la gracia a los hombres, inmediatamente las bases doctrinales me indican, no todos los seres humanos. Dios no amó a la humanidad, Dios amó a los hombres que Él escogió. Si hubiese amado a la humanidad y Jesús, supongamos que el plan de Dios hubiese sido, mira, yo voy a amar a toda la humanidad, voy a pagar el precio del pecado y el que venga lo toma y se salva. ¿Qué significaría eso? Que en el infierno estaría lleno de gente que potencialmente podría haberse salvado. Por lo tanto, el plan de Dios fracasó. ¿Me entiendes? Fracasó. Eso no es un plan divino. Esa es una cosa potencial. Mira, ya está pagado esto, el que lo toma
¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo lo haces cómo logras ensamblar eso con la soberanía de Dios? Me estás pasando a mí, ser humano, la soberanía. Entonces ya Dios no es soberano. Yo soy soberano. ¿Ah? Ahí sí hubiese sido por esfuerzo. Claro, el que lo toma, el que es más sensible, el que es más bueno, el que tuvo conocimiento, el que esto, el que acá, el que allá, todo eso. Entonces ahí sería injusto. Porque entonces toda nuestra heterogeneidad sería una inmensa injusticia al plan de Dios. Porque entonces los que escucharon solamente, los que nacieron en una familia cristiana, los que esto, los que allá, a los que le repitieron 10 veces, y ahí sí, ¿qué pasaría con el indiecito que está en el centro del Amazonas? En cambio, si Dios eligió al indiecito que está en el centro del Amazonas, lo salvó Él. Y Él dice que salvó y no hace acepción de personas. ¿Me entiendes? Personas que pueden haber nacido en hasta hijos de sacerdotes satánicos. Si Dios los tomó de ahí, los tomó de ahí, de todo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la misericordia de Dios, que no hizo acepción de personas. ¿Ya? Pero la salvación no es una cosa potencial. Por eso es que la expiación de Jesucristo es una expiación limitada. ¿Qué significa una expiación limitada? Que tiene un número predeterminado. Él murió por cierta cantidad de seres humanos. Ese es un plan perfecto. Vine a morir por los que elegí, por los que conocí, por los que predestiné. Y la palabra conocer no es la palabra gnosis, que significa un conocimiento intelectual, sino que es otra palabra que significa un conocimiento, tanto en el hebreo como en el griego, profundo, porque es como cuando dicen Adán, y Adán conoció a su mujer, no es que Dios te presentó a Eva. Ya no es ese conocimiento superficial, sino que es una intimidad, es decir, con los que ya antes de la fundación del mundo, Dios tuvo intimidad contigo y conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es a los que antes conoció. ¿Significa esto que Dios no conoce a los otros que están perdidos? Claro, conoce todo. Pero a ti y a mí nos conoció en una relación de intimidad antes de la fundación del mundo. Así es la maravillosa gracia. Entonces, terminamos el tema, el atributo de la soberanía de Dios, y el énfasis principal obviamente está puesto y estuvo puesto en la salvación. Esto es una doctrina que hay que repasar, hay que manejar, ¿no es cierto?, para poder tener una convicción plena espiritual. ¿Ya? Tal como los bereanos, ustedes, al igual que yo, tenemos que revisar, buscar, orar, y el Espíritu Santo te va a guiar y vas a tener esa convicción de la cual nadie te va a poder sacar, porque es una convicción espiritual. No es una idea humana, no es una filosofía, no es una moda, ni es una postura eclesiástica, es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. ¿Ya? La próxima semana vamos a hacer a lo mejor 2 o 3 atributos, omnipresente, omnisciente, todos los omni, que ya los vamos a entender mucho más en función de haber estudiado su soberanía. ¿Alguna pregunta? O sea, no sé si podría explicarnos algo acerca de la gloria de Dios. Como cuando dice todo es para su gloria, y precisamente como mostrar su gloria en su ira, en su justicia, en su gracia y en su amor. Como es que como que es algo que nosotros decimos, pero y obviamente no vamos a poder entender en ese momento, pero más o menos. Claro, el concepto de la gloria de Dios, bueno, es una cosa gigantesca que necesitaríamos otro estudio, pero en términos sencillos es la exaltación de la creación al creador, en todo sentido. Que el creador es exaltado en cada cosa de la creación, en cada cosa de la creación y en cada cosa del plan que él mismo diseñó. ¿Entiende? Entonces, el concepto de la gloria de Dios, la verdad que tendría que explicarlo
más profundamente, pero la gloria de Dios, ¿no es cierto?, siempre va en beneficio también nuestro. Siempre va en beneficio nuestro. Cuando dice hagan todo para la gloria de Dios, no es que Dios necesite que hurra, hurra, hurra todo el tiempo. No, no es eso. Dios no es egocéntrico, ¿ya? Es soberano, no es egocéntrico. El egocentrismo es una condición pecaminosa del ser humano, ¿entiendes? Pero hacer todo para la gloria de Dios es hacer todo lo correcto, siempre. Siempre, y siempre va en favor de nosotros, porque no va en favor de Él. El que yo obedezca, el que haga las cosas para su gloria, no lo hace a Él más Dios de lo que ya es, pero a mí me hace más cercano a Él. Entonces, el concepto de la gloria de Dios tiene esa lectura. Y la gloria de Dios tiene que ver también, ya en lo macro, con el plan perfecto y con la perfección de Dios, en todo, en todo. Por eso dice que la naturaleza proclama la gloria de Dios. Tú miras cualquier elemento o cualquier objeto en la naturaleza o nosotros mismos, ser humano, y ves, no puedes otra cosa que decir, qué perfecto, qué maravilloso. Eso es para la gloria de Dios. La exaltación de eso. El plan, hoy día nosotros no lo entendemos en perfección, pero este plan se escribió antes de la fundación del mundo, antes en la eternidad pasada, y es un plan perfecto que hoy día vemos nosotros como por espejo medio borroso, dice, pero un día vamos a exclamar, qué maravilloso plan, qué perfecto, qué todo. Ahora incluso doctrinalmente podemos nosotros entender este ensamble, pero ¿qué es lo que nos engaña para ensamblar bien las cosas? Nuestros sentimientos, la parte emocional. La parte emocional, porque entonces, mucha, pero ¿cómo hiciste esto? Y a lo mejor mi abuelita está condenada al infierno. Y no voy a ver a mi perro Fifi. Y entonces, y mi hijo, y empezar, ¿sí o no? Porque el plan está clarito. Pero no lo puedo asimilar por mi condición emocional caída. Emocional caída. Entonces no se trata de que no te afecte, y Dios lo sabe. Pero por eso es que la promesa de Él es que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y te vas a acordar de tu abuelita. Y de tu esposo, tu esposa, el que sea que esté condenado. Ya. Estamos. ¿Qué iba a decir? Ya. ¿Quién? Domingo. Para que no te... Gracias, Padre, por permitirnos y darnos la oportunidad
situaciones, entre comillas, espirituales. Y digo situaciones porque normalmente este concepto falso de espiritualidad, cargado, basado en la emocionalidad, produce un constante, ¿no es cierto?, sub y baja, porque está sujeto a las emociones. Entonces, personas muy abajo, muy decepcionadas con el Señor, después muy arriba con el Señor. Entonces, esa característica es justamente de una relación más emocional y poco escritural, que desgraciadamente es lo que, y digo de verdad, desgraciadamente, abunda el día de hoy. Ahora, el tema de la soberanía, por supuesto, sin duda alguna... Carlitos, eso sería como tener doble ánimo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Es que el concepto doble ánimo se puede aplicar a varias cosas, entre eso justamente el hecho de tener estos altos y bajos emocionales, sí, pero está aplicado ahí principalmente al hecho de tener un pensamiento de Dios y después tener otro pensamiento de Dios, o sea, más que nada, el doble ánimo va relacionado con el creer y no creer, el creer y no creer, el dudar, ¿no es cierto? Esta cosa así, ¿ya? Entonces, el tema de la soberanía principalmente nos lleva al hecho de la salvación, ¿no es cierto? Porque el concepto de la soberanía de Dios en nuestra salvación hace... ¿Está prendido? Ah, perdón. Es que tengo la pera muy larga. ¿Señal tenerla corta o...? Pero toda mi vida fue... ¿Ah? Sí. Bueno. Entonces, el tema de la soberanía de Dios ha sido un tema difícil de digerir, ¿ya? Pero obviamente el Espíritu Santo nos va guiando hacia toda verdad, y cuando partimos este estudio dijimos que el propósito era cambiar nuestra perspectiva de nuestra relación con Dios, en el sentido de que nuestra relación con Dios debe ser cada vez más escritural y cada vez menos emocional, entendiendo que las emociones no las vamos a poder nunca erradicar porque somos seres humanos, pero que nuestra espiritualidad no se confunda con esa descarga emocional que muchas veces nosotros le imprimimos a situaciones